Del orden del día es la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Sanidad sobre si tiene la Consejería de Sanidad prevista la implantación de unidades de enfermería para cuidar heridas crónicas complejas en todas las áreas sanitarias. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. La doy por formulada, señor presidente. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. No, señor diputado. El otro día se lo decía, que nos encontramos, y le decía que me parecía una excelente pregunta, sin ánimo de peloteo, porque verdaderamente su información es al milímetro. Quiere decir, no hace todavía ni 6 meses, ni 7 meses, porque fue a finales de enero, principios de febrero, cuando se creó la primera y entendemos que es necesaria en aquel momento unidad de atención a heridas crónicas en el Hospital Universitario Central de Asturias y se creó con ánimo de comunidad autónoma. Las heridas crónicas engloban un conjunto amplio de lesiones tisulares, como son las úlceras por presión, el pie diabético y un conjunto de situaciones que muchas veces son comprometidas y que muchas veces dificultan claramente la recuperabilidad de los ciudadanos. Se han propuesto múltiples propuestas para solucionar este problema. La más importante y la que mejores resultados da en este momento y según las sociedades científicas es la formación del personal, fundamentalmente del personal de enfermería, tratando de esta forma de formar y disminuir la variabilidad en la existencia de dichas heridas y diseñar estructuras organizativas específicas en determinados lugares para aumentar la eficacia cuando la primera corte se sobrepasa. No le voy a hablar de cuáles son los objetivos, por acortar tiempos, los objetivos generales de estas unidades y del tratamiento en general de las unidades, objetivos generales y objetivos específicos. Pero lo que se pretende es fundamentalmente disminuir variabilidad, mejorar la calidad y que todos más o menos hagamos lo mismo en diferentes lugares y estemos donde estemos. Y fundamentalmente basarnos en la formación de la enfermería de atención primaria, que son los que están más cerca del ciudadano. Por eso, dentro de los objetivos específicos, lo que pretendemos con esta unidad que se ha creado es actuar como un equipo de referencia, soporte y asesoramiento en el campo de las lesiones crónicas para todos los equipos de atención hospitalarios y atención primaria, unidades de hospitalización, centros sociosanitarios, residencias, asociaciones de usuarios, con el fin de unificar los criterios y disminuir la variabilidad. Fomentar y favorecer de esta forma la investigación en la práctica. Actualmente, vuelvo a repetírselo, existe una unidad en el UCA, está creada a finales de enero del 2017, es casi 100% con personal de enfermería, aunque colaboran en ella múltiples servicios, como son el servicio de cirugía plástica, el servicio de dermatología, el servicio de vascular, el servicio de endocrino, y que se constituye como un referente para los profesionales y pacientes de toda la comunidad autónoma. Aunque en el área cuarta se disponen de varios circuitos de derivación, cualquier profesional de cualquier área sanitaria puede disponer de los servicios de la unidad, si los precisase, sin que exista ningún tipo de demora en la asistencia, y para ello se gestionan consultas con los profesionales a través de las plataformas telemáticas y la derivación de los pacientes muy escasamente a la unidad cuando es preciso, porque fundamentalmente lo que solicitan la enfermería de las áreas sanitarias es información sobre tipo de curas de heridas, tipo de tratamientos, tipo de apósitos, etcétera, etcétera, además de la formación. Si usted tiene la producción, y estoy seguro que sí, todavía hace una semana se ha publicado en Facebook un curso en el Hospital Universitario Central de Asturias dirigido a la enfermería, dado por esta unidad precisamente sobre este tema. Los profesionales de enfermería y las áreas, como hospitalaria, yo creo que están absoluta y perfectamente capacitados para atender las heridas allá al lado del ciudadano, y lo que necesitan en muchos casos es formación. Y eso es lo que pretendemos con esta unidad, que sea una unidad de formación, de protocolización y de investigación incluso en determinadas unidades y que sirva de apoyo para el conjunto de la comunidad autónoma.
Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Gracias, señor consejero. Bueno, pues, efectivamente, el tema de las heridas crónicas, usted sabe que es importante desde muchos puntos de vista, y yo se lo quiero enmarcar políticamente. Se acercan unos presupuestos y usted sabrá que la potenciación de la atención primaria y de este tipo de servicios, nosotros lo hemos visto como un elemento importante de cara a esa potenciación de la atención primaria y de otro tipo de servicios que no solamente está demostrado que tienen una alta valoración por parte de los pacientes y del personal sanitario, sino también que pueden suponer en un momento determinado un ahorro económico cosa que no deja de ser importante, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, úlceras de pie diabético, úlceras de extremidad inferior, y hay una literatura amplia sobre este tipo de unidades, y estas heridas crónicas, como usted bien dijo, por un lado están asociadas a una elevada morbimortalidad. Luego, que no es un dato baladí, hay cada vez más personas que precisan de este tipo de curas, porque además hay un problema de cronicidad y hay un problema también de aumento de edad, de envejecimiento de la población, y que conllevan pues costes económicos importantes y tienen impacto social porque afectan a la calidad de vida de las personas. Efectivamente, usted ha dicho las líneas fundamentales de la teoría respecto al problema. Importante la formación específica y la especialización. Esto es importantísimo, efectivamente, en esa necesidad de evitar incluso la variabilidad. Es decir, que no depende de quién te toque en el caso de tener un problema con este tipo de heridas, ¿no? Desarrollar sistemas de certificación y acreditación. Esto podría ser algo importante también para el personal sanitario, ¿no? Guías clínicas, instrumentos de normalización de la práctica clínica. Usted también lo dijo, la teleasistencia, la telemedicina, es decir, utilizar las nuevas tecnologías que supondrían. Y nuevas estrategias organizativas. Usted ha dicho que no más, pero usted sabe que en Gijón han pedido una unidad de este tipo. Y entonces mi pregunta ya es incluso más concreta, ¿no? O sea, usted ha dicho que no tienen pensado trasladar la unidad, y yo le pido que me dé razones para no tener algunas más, no solo en Gijón, sino por qué ustedes creen que no podría ser estas unidades, Gijón, Oviedo, Vilés, o en otra ubicación, no sería bueno y extensible esta práctica, ¿no? Bueno, esta práctica no, este tipo de unidades que, como le digo, lo mismo que aquella famosa unidad de hospitalización a domicilio que hemos hablado, nosotros pensamos que hay un cambio de tendencia político que podría ir por esta línea. Mire, nosotros valoramos mucho estas cosas, aparentemente pequeñas cosas, aunque no estoy diciendo que este tipo de heridas sean cuestión menor, realmente para el que la sufre y para el sistema son muy importantes. Pero sí suponen un cambio en la línea que le he dicho anteriormente. Entonces, que ya ha pasado, no nos vamos a enrollar más. ¿Ustedes piensan ampliar alguna unidad más de este tipo, aparte de todo el tema de la formación, teleasistencia, etcétera, en Asturias? Y me gustaría que, en el caso de que me diga que no, porque antes creo que me dijo que no, ¿por qué motivo? Porque tampoco parece que una unidad de este tipo económicamente supusiera un desembolso excesivo. En concreto, ya sabe usted que hubo una petición, ya se lo dije antes, en el área de Caboñes, ¿no? También hubo otras iniciativas, como por ejemplo, efectivamente, una página un poco lúdica que se hizo en Avilés, pero bueno, nosotros quisiéramos una cosa un poco más seria. Pero la pregunta ya, y termino, ¿van ustedes a poner alguna unidad más en Asturias? ¿Lo tienen pensado? Porque si no, igual nosotros lo vamos a llevar a la negociación presupuestaria. Gracias, señor portavoz. Señor consejero, le ruego una vez más. Sí, mire, usted conoce perfectamente cuál es la idea que defendemos mucho y que defienden fundamentalmente las sociedades de atención primaria. La atención primaria es el eje del sistema sobre el cual debe de pilotar. Y sobre todo en este caso,
porque es ideal para el cuidado de este tipo de patología, porque permite al paciente mantenerse en su entorno, en su domicilio, en su casa, en su lugar. Es decir, y además que sea el propio profesional el que se desplace hacia el domicilio del paciente. Eso no es óbice para que la atención primaria debemos de intentar que cuestiones nuevas que van surgiendo y que esto es algo que va a ir aumentando porque cada vez hay más cronicidad y cada vez hay más diabéticos y cada vez hay más heridas de este tipo, no trabajemos sistemáticamente con la atención primaria en cuestiones de formación y de trabajo continuo. Y por eso esto no es nuevo, quiere decir, ya desde hace años en todas y cada una de las áreas sanitarias existen grupos de expertos agrupados dentro de comités de heridas. En Valle Nalón, donde yo fui gerente, había un comité de heridas fundamentalmente formado por médicos y enfermeras de atención primaria, médicos de hospital y enfermería de hospital que hacían sus propias reuniones y a partir de ahí desarrollaban modelos que fundamentalmente iban dirigidos sobre nuevas técnicas de curación y nuevos materiales de curación y tomar decisiones. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es el que hemos implementado en enero de este año, quiere decir que no tiene todavía ni 8 meses. Entonces, yo en estos casos nunca digo que no. Quiere decir, simplemente digo, dejemos que la unidad del Hospital Central de Asturias, que no tiene ni una sola demora, normalmente en 5 o 6 días responde a cualquier pregunta o cualquier esto, y estamos hablando de cronicidad, no es urgencia en este tipo de pacientes, para eso están, dejémosla que encamine y si veremos que verdaderamente el volumen de pacientes es suficiente y el volumen de necesidades es suficiente, pues a lo mejor hay que montar una segunda unidad o hacer crecer la primera sin nada, porque sí. A pesar de que usted parece una banalidad, y fue lo que le decía, o lo que quise decir el otro día, pero parece que puede ser una banalidad, pero no es ninguna banalidad el tratamiento de las heridas crónicas, donde está una patología muy importante como es el pie diabético, entre otras. Muchas gracias, señor consejero. Le damos las gracias por su